Bienvenidos a bordo, a un nuevo vuelo de La Mirada que hoy se destaca por los invitados, en realidad como siempre, cuyos nombres se los voy a dar en un ratito. Antes voy a hablarles de un acontecimiento, diría casi inaudito, y que a mi juicio tiene un poder extraordinario la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que en alguna medida, como ustedes saben, generó, motivó, creó una grieta dentro de los argentinos. Por lo menos hay mucha gente que vive peleándose entre kirchnerismo y no kirchnerismo, situación que ha explotado bastante bien este gobierno. Pero el fenómeno más extraordinario es el que van a ver ustedes ahora, porque ustedes van a ver este video reciente, flamante, último, de Adolfo Rodríguez Sá, y yo después les explico el significado. La extraordinaria de la militancia nos divide. En consecuencia, el Partido Justicialista quiere informar, queremos informar, que no somos organizadores, no somos anfitriones, no hemos sido invitados, no participamos de ninguna manera. Los dirigentes de nuestro partido y los dirigentes del Frente de Unidad Justicialista que quieran asistir a título personal es correcto y está bien. Un abrazo afectuoso para todo el pueblo de San Luis. Lo que ustedes han visto es una manifestación de Adolfo Rodríguez Sá en contra de la reunión que su hermano Alberto Rodríguez Sá ha organizado esta semana en San Luis. Esto es que Alberto Rodríguez Sá, creyéndose que puede ser una suerte de heredero del kirchnerismo, promueve, abre el monedero, invita a mucha gente del peronismo de todo el país. Pero su hermano no está satisfecho con esa decisión, la reprueba y rompe con su hermano Alberto. Este es un fenómeno, a mi juicio, extraordinario. Acá ya no hay solo diferencias políticas. Acá Cristina ha logrado generar una grieta entre dos hermanos que se reparten el poder en la Argentina desde hace 50 años. Un fenómeno singular. Tan singular como este anticipo, yo diría poco serio, del presidente y de sus dos figuras más importantes dentro de la vida política con cargo público, que son la señora Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que ya han lanzado su reelección. Si esto lo hacía Cristina de Kirchner en la anterior administración, creo que todo el mundo se enardecía. Acá nadie ha dicho nada y hasta les parece correcto. Les parece correcto que con 20 meses de anticipación, 20 meses, el presidente diga que se quiere hacer reelegir y que monte una suerte de campaña en esa dirección, con la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Si yo no fuera argentino, fuera un inversor extranjero, tengo plata en la Argentina y tal vez quiero poner más plata en la Argentina, me tengo que preguntar, ¿el presidente no está pensando exageradamente en su propio destino personal, en lo que va a hacer para ganar las elecciones, que nunca son exactamente económicas las decisiones que hace? ¿Me conviene a mí seguir contribuyendo, participando y quizás ganando plata en la Argentina con alguien que toma una decisión tan anticipada? Realmente no tiene mucho sentido. A lo cual se ha juntado, me parece, todo este tema de la propaganda, de la necesidad del gobierno por demostrar que van a ganar, que las encuestas dicen que van a ganar, a pesar de que las encuestas también dicen que no les va nada bien. Pero realmente, ¿tiene sentido haberse pronunciado con tanta anticipación? En rigor, Macri ya tenía también en la cabeza todo este tema de la reelección. Y a propósito de ese espíritu
que anidaba en Macri, les voy a recordar y le voy a pedir al director que me pase un video en el cual Mauricio Macri, más joven, recién iniciada la administración del gobierno Menem, le contesta una serie de preguntas a un periodista, un gran periodista que se llamó Carlos Juvenal, que le pregunta lo siguiente, y atiendan ustedes a las respuestas de Mauricio Macri de aquella época, sobre Boca y sobre el presidente. Usted alude a que una dirigencia que está 10 años ya debe renovarse. Sin embargo, usted, por ejemplo, empresarialmente apoyó la gestión de un presidente de la República que va a durar 10 años en su mandato. Y con la gente con la cual me he comprometido en llevar adelante Boca, les he dicho que yo voy por 3 años, es mi máximo compromiso y bajo situaciones excepcionales seguiré 3 años más, porque creo realmente que la renovación va a hacer que la cosa cada vez mejore más. En el caso del país es distinto, porque el país estuvo aislado 40 años, hemos perdido la credibilidad como sociedad después de 40 años de decir algo y hacer lo contrario. Hemos recobrado este hilito muy finito que es la credibilidad a partir de una persona que es el presidente Menem. Entonces hoy la credibilidad es patrimonio de él. Si hoy él no estuviese en el gobierno, los argentinos tenemos que volver a dar examen, y dar examen son 2 años más como lo que hemos pasado estos últimos 3 meses. Entonces yo dije, para los argentinos no quiero eso, quiero realmente 4 años más con el presidente Menem y que la credibilidad pase a ser un patrimonio de todos. Después sí, renovación, sin duda renovación, que eso es lo que enriquece la democracia, la renovación. Bueno, vimos a un Macri, es para hilar fino todo, que en aquella época, bueno, manifestaba una inclinación por Carlos Menem, que en alguna medida se postulaba la posibilidad de que hubiera reelecciones, sugería, impulsaba la necesidad de que la Argentina tenía que tener un mandato más largo por parte del entonces presidente Menem, y singularmente decía que él, como presidente de Boca, no se iba a reelegir, no se iba a presentar. Su mandato tenía nada más que 3 años. Bueno, en realidad el mandato de 3 lo convirtió en 4 y se presentó después a hacerse reelegir a 4. Me parece que es una pequeña joya de mostrar cómo los espíritus a veces cambian. Y a propósito de este intento de reelección de Mauricio Macri, lo hace, claro, a costa de un peronismo que se encuentra en un estado de diáspora, pero no es tan fácil hoy la situación dentro del gobierno, seguramente por los episodios económicos que están ocurriendo y que esta noche los vamos a hablar. Vamos a hablar los políticos con Juan Bautista Joffre, que ya me está mirando del costado, los económicos con alguien que nos puede iluminar en ciertos aspectos, que es el exministro Domingo Cavallo, y por último vamos a tener un invitado, un tributarista, que nos va a explicar sencillamente cuál es la razón por la cual nos hace tanto daño el Estado en materia de impuestos y cómo se puede resolver eso de donde todos los días un señor viene y se nos lleva las 3/4 partes del sueldo. Pero independientemente de eso, dentro del gobierno hay una interna feroz. Y si ustedes quieren ponerle 30 días, 60, 90, a mí me parece que va a haber alguna gente que se va a ir de la administración. Hay evidentemente un conflicto con Mario Quintana, quizá porque Mario Quintana participa en distintas áreas del gobierno y en su caso particular algunas personas no lo quieren. Yo diría que hoy, como Quintana está con Marcos Peña y Marcos Peña es el dueño del gobierno por orden del señor Macri, quien además el sábado se lo ha reafirmado a uno de los aspirantes a tener injerencia en el equipo económico, todo pasa por Peña, mientras Quintana esté con Peña, tiene el cargo asegurado, no aquellos que van en contra de Quintana. También se ha producido un fenómeno dentro del sector más reducido, del círculo rojo del presidente Macri. Como ustedes saben, Macri tenía una suerte de mesa chica de ex compañeros de colegio, algunos que han participado con él en muchísimos negocios, pero eso también
eso también desapareció, o por lo menos no tiene la misma característica de poder oculto que tenía antes. Todo está hoy mucho más verticalizado en Macri, porque la autoridad pasa por Macri, porque el personalismo es por Macri, y él entiende que eso es lo que le corresponde. Le corresponde como presidente y como forma, quizá, de manejar un poco más, mejor, la situación del país. Una ligera observación. La observación es que Macri está siendo atacado por los opositores, más allá de que el peronismo esté dividido, parcializado, y se maten hasta los hermanos como los Rodríguez A, es lo que hemos visto esta noche, que me parece que es un acontecimiento excepcional. Lo atacan a él, lo atacan a personajes como Caputo, el Luis Caputo, no el hermano del alma de Macri, el hombre que consigue la plata prestada para la Argentina. Como ustedes saben, Caputo ha tenido algunas declaraciones no del todo felices sobre su pasado económico y financiero. Digamos que hay algún tipo de investigación en la cual hay sospechas de que no fue exactamente veraz en sus declaraciones. Pero dejemos ese punto ahí y hablemos de otras dos personas a las cuales la oposición se va a encarnizar. Una es Quintana, porque Quintana tiene un atractivo particular por su forma de ser para atacarla. La otra persona va a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque van a tratar de descubrir qué es lo que hace la gobernadora en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es su gestión? Si su gestión es buena o no es buena, en qué contribuye. Las críticas van a ser grandes. Yo le pongo un título, si fuera periodista, estuviera en un diario, se va a iniciar la Heidifobia, como en unos cuentos esos infantiles de Heidi. Bueno, la Heidifobia sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Suspendo este capítulo para hablar de las ventas, porque el gobierno argentino tiene como una especie de predilección por desprenderse de algunos activos, de activos físicos como terrenos, instalaciones, que en este caso corresponden o están vinculados a las fuerzas de seguridad o a las Fuerzas Armadas. En el caso, por ejemplo, de la policía montada, ustedes saben que a la altura de Palermo hay una escuela de policía montada, un lugar realmente muy agradable, simpático, mucho verde, cotizadísimo. El propósito del gobierno es que la policía montada que está allí cambie de lugar, se vaya a otro sitio. ¿Y qué va a ir a ese lugar? Bueno, ese lugar se va seguramente a pegar a otros tipos de edificios que están en las inmediaciones y cuya cotización, como ustedes saben, es la más alta de la capital federal. Otro tema vinculado a la venta de activos, de terrenos, de hectáreas, es la liquidación de Campo de Mayo, el centro, digamos, del ejército argentino en algún aspecto, donde va a ser también liquidada por lo menos una parte. Y como no alcanza o no va a ser suficiente lo que ingresen por esas ventas, hay otro proyecto para vender las instalaciones militares del ejército en Córdoba. Esto es, tratamos de vender todo lo que se puede para ver si, bueno, si se baja el déficit fiscal. Voy a seguir con una historia que es una historia de tipo judicial. Es el caso del juez Rafecas. Como ustedes saben, el juez Rafecas estaba siendo cuestionado en el Consejo de la Magistratura por el episodio del caso Nisman, por la velocidad con que él liquidó el tema Nisman en tiempos de Cristina de Kirchner. Mucha obsesión, porque había mucha crítica por esa velocidad, y mucha gente descontaba que iba a ser suprimido como juez.
Pero hubo algunas negociaciones con algún colorido miembro del gabinete de Macri, mejor dicho, de Macri no, de Rodríguez Larreta, pero con acceso directo a Macri. Seguramente le dijo, mirá que conviene mantenerlo a este hombre, y arreglaron que lo que iba a ser una sanción de expulsión terminó siendo un mínimo castigo de que pague medio sueldo de un mes. Él tendrá que contribuir como una especie de probation de medio sueldo de un mes. Pero la historia acá es mucho más interesante, porque los que habían dicho, los que crearon la situación, los que dijeron que iban a ejecutarlo a Rafecas, eran los radicales en el Consejo de la Magistratura. Y en este caso los radicales eran dos los representantes que hubieran noqueado a Rafecas. El caso de Mario Negri y el caso del ex gobernador Rosas. ¿Por qué era la inquina con Rafecas? Porque Rafecas investigó, generó toda una situación judicial, una causa que apuntaba primero al presidente de la Rúa y luego a un montón, importante montón de senadores de la Argentina, con lo que se llamó la causa Banelco, que después de muchos años de litigio quedaron apartados, tanto de la Rúa como todo el resto de los acusados, que decían que habían cobrado para aprobar una ley de flexibilización sindical, que era la denuncia que había planteado Moyano a través de su abogado. Todo esto que había sido reflotado obviamente por algún interés empresario con el expresidente Néstor Kirchner, terminó, digamos, con la gente en libertad. Pero para los radicales fue una cuestión muy desdorosa, por dos razones. Primero, nunca nadie entendió por qué, si era cierto que se le había pagado a los senadores, no se le había pagado a los diputados, que habían aprobado el mismo proyecto. Algo rarísimo, porque si había coima para unos, tenía que haber coima para otros. El segundo tema estaba relacionado con que se eligió particularmente la investigación sobre algunos senadores, cuando fueron muchos los que firmaron, los que aprobaron. ¿Por qué eligieron nada más que a 8 o 10 y apartaron a los otros, si el reparto de dinero en todo caso había sido igualitario? No me hagan hacer nombres de los que estaban y los que no estaban, porque en realidad estaban todos. Pero ese episodio tiene una situación todavía más grave, que es la de un senador radical, porque en ese combo de senadores peronistas apareció también como acusado por recibir plata un senador radical que se llamó Genú. Digo que se llamó porque luego Genú murió en situaciones que todo el mundo sabe, suicidado, y algunos imaginan que parte de esa depresión fue por esa imputación, porque esa imputación, para ser justos, carece de lógica. ¿Por qué un senador radical, el único, iba a recibir plata de su propio partido radical cuando la ley tenía que ser aprobada por los peronistas? Este fue un dilema que nunca pudo ser resuelto, que nunca se entendió por qué se mencionó, y que finalmente sobre su cajón los radicales juraron que iban a tener algún tipo de venganza, aunque fuese política o judicial, con Rafecas. No ocurrió. Nadie ha dado la explicación. Me quedan varios temas, pero la verdad es que mejor les recuerdo quiénes tenemos esta noche. Tenemos acá al señor Joffre, Juan Bautista Joffre, con quien vamos a hablar sobre esto que pasó. Como dice el gobierno, ¿fue lo peor y va a venir lo mejor? Realmente es un intríngulis. Tenemos a otra persona controversial, pero técnicamente inobjetable.
el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Algunos piden que haya un Cavallo como ministro de Economía, otros piden que haya un plan tipo Cavallo como dirección del proyecto económico que no tiene la administración de Mauricio Macri. Vamos a ver lo que nos dice él al respecto. Y por último lo que les había anunciado. Un señor que se llama Jorge Haddad, no confundir con otros Haddades, que es quizá una de las figuras más notables del sistema tributario de la Argentina, al menos como teórico, que ha contribuido en distintos proyectos, que ha trabajado intensamente, que ha estado relacionado inclusive con la señora Carrió y que nos va a explicar esta miserable costumbre del Estado argentino de sacarnos cada día más plata. Y además que nos va a hacer seguramente a responder una pregunta clave. El gobierno se ufana de que ha bajado ligeramente los impuestos. ¿Ustedes qué quieren que les diga? Cuando alguien me dice que se presenta con 20 meses de anticipación para ser reelegido, hay algunas cosas en las cuales empiezo a tener sospechas. Pero lo vamos a aclarar con ellos, con nuestros invitados, en un minuto nomás. Le voy a trasladar a Jofre esto de la mirada. Quiero tu mirada sobre esto que dice Macri, que lo peor ya pasó y que lo que está por venir es lo mejor. ¿Vos lo ves así o respirás otro clima? No, no respiro otro clima, sino que lo que tengo es mucho temor frente a una grieta que se va profundizando, ¿no? Veo mucha violencia en los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, casi Moreno se agarra a trompadas con Feynman, empezaba en un canal de televisión, empezaba un noticiero muy virulento. Yo creo que hay que aquietar, pero eso de aquietar el ánimo lo puede hacer muy poca gente, hay que tener un gran liderazgo. Al margen de esta vocación pacifista que te vengo a descubrir ahora, decime con sinceridad, ¿esto es producto de la búsqueda de rating de la gente o porque finalmente hay un caldo de cultivo dentro de la sociedad? No, hay un caldo de cultivo, pues si no, Roberto, el famoso cantito del verano no sería tan extenso en los estadios de fútbol y en otros en los acontecimientos, sí. Bueno, hay un clima muy feo. Nadie entiende el crecimiento invisible del que habla el presidente y lo noto al presidente un poco, lo noté cansado ayer. Yo seguí durante 3 horas la asunción de Piñera, en donde hay que destacar la jerarquía que tiene, no solamente el presidente, sino todo lo que rodea, incluso la presidenta que se fue. Y en un momento determinado, lo voy a contar porque fue público, Piñera en un gesto que lo pondera, le dice a Macri frente a los periodistas, te quiero invitar a que nos encontremos en el Estrecho de Magallanes. Y Macri, muy suelto del cuerpo, dijo, no, la última vez que fui a la Antártida sufrí como el culo, me fue como el culo. Es decir, yo creo que estaba un poco distraído, la Antártida con el Estrecho de Magallanes. Lo veo cansado al presidente. Ayer lo vi cansado, caminando con su mujer, con su esposa, la primera dama. Otros dicen que está nervioso. Lo cierto es que está... No sé cómo se expresa su nerviosismo. Pero ¿y vos cómo entendés este lanzamiento de su reelección? Porque la de Horacio Rodríguez Larreta y la de Vidal son aleatorios. Acá el tema es el lanzamiento de la reelección. Yo te podría decir que ¿Es por razones de seguridad personal? No. Yo te podría decir que en todo caso lo puedo especular, es la garantía hacia las eventuales inversiones externas de que él va a volver a ser presidente a partir del 19. Nada más que eso. Yo lo veo así. Ahora, ¿vos crees que hay algún inversor? ¿Qué problema de seguridad? Bueno, no, es un tema de confianza, de demostrar que estoy firme, que no me voy a ir, que Roberto, no me va a reemplazar. La confianza Vidal. No se gana de un día para otro. Hace falta un gran liderazgo. Y yo quería tratar con vos un tema que fue muy delicado en su momento. Acá, cuando gana Menem... Perdón, pregúntame si yo quiero tratarlo con vos. Bueno, está bien, te pido permiso. Bueno. En el año 89, Menem gana la presidencia y tiene que asumir 6 meses antes.
Hay un señor de la intimidad de Menem que quería ser ministro de Economía, se llamaba Eduardo Bauzá. Si Eduardo Bauzá era ministro de Economía, íbamos presos todos en 10 días, ¿no? Entonces, bueno, fue durante muchos años jefe de gabinete. Sí, pero no ministro de Economía. Se caía el gobierno de Alfonsín, que hay que volvérselo a recordar hoy a la gente. Y me acuerdo que yo entro a la parte íntima del presidente, a su habitación, y sale Luis Barranuevo, me dice, se nos cae el gobierno, no tenemos un papel. Y yo recordé que Bungibón, en el caso, quien era su presidente, me había dicho que él tenía un plan económico que le garantizaba al presidente la reducción productiva y el salariazo. Así que cometí el sacrilegio. Entré al cuarto de Menem, lo desperté y la siesta, y estaba muy nervioso. Me senté a su lado y le dije, mirá, tengo una empresa que dice que vengan ya. No, ya no, esto no es un cuartel de bomberos, Carlos. ¿Dónde va esta mañana? Lo llama Ramón. En La Rioja, doctor, me dice Ramón. Y nos fuimos a La Rioja. Entramos, tuvimos que esperar una hora porque el presidente el presidente electo estaba inaugurando una fábrica. Y cuando vamos a pasar a su habitación, en el cuarto de al lado estaban armando un gabinete. O sea que estas cosas uno las ha visto. Le digo, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía, permitime que lo haga entrar al negro Herman González. Y me dice, ¿se podrá? Sí, vos sos el dueño de casa, vos recibís con quien se te da la gana. Para recibir a Bungibor. A Rapanelli. Entonces abro la puerta y digo, negro, vení, te llama. Pero perdón, ¿no había alguien antes de Rapanelli? No. ¿Un señor que fumaba mucho? No, pero el señor que fuma mucho va a salir electo 4 horas después que yo salgo de La Rioja. Bauzá y Manzano lo levantan de la cama a Rapanelli, lo llevan a Rompuán y le sacan la candidatura de Roy. Porque vieron que ya Menem le había gustado la idea. Pero en esa entrevista, en donde Menem estuvo atento y muy atento durante 40 minutos y mirándolo a Herman González, que le iba haciendo así, iba aceptando. Yo era un ignorante, vos sos testigo de eso, porque yo tomo apuntes de todo. Todo esto tiene que ver con la reunión de hoy de Mauricio Macri con los empresarios. Te voy a decir por qué. Porque en esa reunión con Rapanelli dice que le iban a reforzar al gobierno que iba a asumir en 5.000 millones de dólares las reservas. Te recuerdo que Alfonsín dejó 90 millones de dólares en el Banco Central. 90, señores. Y bueno, Menem se entusiasmó. Y después vino Roy, que duró una semana, que yo me quejé con Menem de por qué lo nombraba, porque yo conocía bien a Roy. Le dije, no te dura una semana. Bueno, en realidad... A la semana, en la Embajada de Francia, 14 de julio, yo lo saludo a don Miguel. Y un íntimo amigo también lo saluda a don Miguel. Y don Miguel le dice, me dieron una puñalada por la espalda. Entonces, los empresarios empezaban ahí como que no asumían ningún tipo de compromiso con ese gobierno que en medio del incendio asumía. Vino Herman González. No, pero perdón, o sea que Bungibor los 5.000 que prometió nunca los puso. Nunca los puso, los empresarios que estaban atrás. Vine Rapanelli, hay un documento que yo le entrego a Menem de parte de los Born, diciendo que se le caía el plan económico, y hicieron aparecer como que era yo el que lo presentaba, nada que ver, no podía escribir yo ese papel. Y viene Herman González, y los empresarios siguieron ahí. En esas horas de la muerte de Roy, al empresario económicamente más importante y que ha muerto, me vino a hablar para decir que él iba a ser ministro de Economía. Perdón, estás hablando de Carlos Bulgeroni. Exacto, yo me quedé callado, yo no hablaba, porque ya había hecho lo suficiente. Vos sabés que me parece que esto que estás hablando tiene no tanta relación con la reunión de hoy de Macri con los empresarios, sino con el invitado que va a venir. No, sí, porque lo que estoy hablando es la falta de compromiso. Entonces se necesitaba una personalidad fuerte. El pobre Herman, en un momento, le quisieron, ya que estás hablando del hombre que va a venir ahora, el ministro, sí. Quisieron hacer una intriga entre Herman González y él. Y la tuve que, en cierta manera, aclarar en una reunión de gabinete. Bueno, nos estamos refiriendo a Cavallo, que en ese momento era canciller. Era un señor canciller. Y quisieron hacer una crisis. Lo que te quiero decir es, todos esos temas se pudieron
saltar, obviar, después de mucho esfuerzo, porque fue mucho esfuerzo, que hubo una hiperinflación en la época de Menem. ¿Por qué? Porque había un presidente con carácter, aunque no parecía, ¿no? La gente decía que estaba todo el día jugando golf, al fútbol, lo que sea. Pero había un presidente con un ministro de Economía que se entendían. Era como Centurión y ¿cómo se llama el otro? Martínez. No, Martínez. No, Sí, no es Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. No, jugaban bien. Tratá de no corregirme. Lautaro Martínez. Hoy, Peña les ha dicho a los empresarios que ellos no destacan las cosas positivas del gobierno, que siempre revelan lo negativo, los inconvenientes que tienen. Y uno de ellos le tuvo que responder, nosotros no somos un house organ del gobierno, porque además el gobierno cuando toma decisiones, tengo la sensación de que ocurre con los empresarios lo mismo que con los radicales, no nos consultan. Yo no sé cómo gobernó el ministro Cavallo, pero yo calculo que el ministro tenía sus diálogos, sus encuentros, nadie se encerraba en una habitación y ejercía planes y daba planes sin una consulta. Y yo creo que acá hay mucho de ese clima como que toman decisiones sin ver a la sociedad. Entonces te largan el aborto, en un país que hay que juntarlo, hay que unirlo, te largan un tema como ese, a vos te quejás porque te largan la candidatura. Yo te recuerdo, Roberto, que la candidatura a Macri se largó un 1 de mayo en un acto que organizó el Momo Venegas, que pusieron un cartel que decía Macri 2019. Sí, ya empezaron con esto. No me quejo. No, a mí no me parece mal. He visto a Ronald Reagan en la su voluntad. momento, lo único que me Clinton. parece, Juan, que primero por el vértigo que tienen las situaciones electorales, sobre todo en los últimos tiempos, tanta anticipación, tanta presunta confianza de que van a ganar y tanta ignorancia sobre el otro sector que participa, que seguramente hoy por hoy no parece que tenga ningún tipo de posibilidad, pero es como ignorar también que, por ejemplo, Macron fue presidente y 6 meses antes no existía en Francia. ¿Y qué me decís de Fujimori? Oh, bueno. Fujimori pasó eso. Estoy tratando de elegir ejemplos más cercanos, Joffre. ¿Vos crees que Fujimori fue malo, hermano? No. Fujimori no, fue un tipo que es el símbolo de una queja de una sociedad hacia su clase política. Acá estamos, acá en un momento creo que va a hacer falta que hagamos más sacrificios argentinos, porque lo estamos haciendo, ¿no? Yo no tengo por lo menos cuentas en el exterior ni todas esas cosas. Entonces también espero de la clase política un gesto, acá están peleándose por los pasajes de avión de los diputados, o hacen un seminario un fin de semana en Chapalmaral y se gastan 2,5 palos en comida. ¿Qué comieron por 2,5 millones de pesos de catering? Y también debo decir que veo con satisfacción al presidente que va y se toma un avión de línea, no como hacía Cristina, que agarraba el avión, el Tango 01, y llevaba 90 personas a cualquier parte del mundo. Entonces, si te digo la buena, te digo la mala. En cuanto al peronismo, hoy el peronismo no tiene un jefe político, no tiene un dirigente, no tiene a nadie. Acá te están hablando de Unia, te están hablando de Urtubey, y ya dentro de la comicidad hablan del salteño, del tucumano. Ah, de Mansur. De Mansur. Bueno, también dicen que se va a postular de la Sota. De la Sota es el único, y de la es el Sota único político. Se postula y creo que quiere reverdecer su acuerdo con Massa en la provincia de Buenos Aires. Es el único, pero yo lo veo muy difícil. Porque, ¿cómo haces en esta sociedad tan dividida, como para tenerlo de la Sota y al lado viene la Cámpora? Hay gente que ya no quiere saber más nada con eso que pasó. Que es distinto, pero la pregunta es distinto al Menem que yo vi. ¿Por qué esta discusión hoy en la Argentina con 20 meses de anticipación? Porque vos tenés que llegar al Mundial de Fútbol, y después del Mundial de Fútbol llegar al segundo semestre, que es lo que ha dicho el gobierno, que esperen que en el segundo semestre aquí va a haber resultados. Entonces tenemos que andar peleando, vos porque no te gusta tal cosa, vos por lo otro.
O sea que te fabrican las posibilidades de conflicto. Sí, el conflicto agenda, con los empresarios, una agenda de discusiones, con los sindicatos. Una agenda de discusiones. Y ocultar la otra realidad. Sí, hay que ocultar la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Que hay un clima de desazón, de decepción para muchos. Pero te quiero contar que ayer, el sábado, me encontré con un amigo que tiene campo, destrozado, venado tuerto, seco, lo agarró la sequía. Y me dice, y sí, no me gustan muchas cosas de Macri, pero lo voy a tener que votar de nuevo. ¿Ah? Bueno, es una alternativa, pero faltan 20 meses todavía, no por si Macri es o no presidente. Lo que me parece es que es una manera de malgastar el tiempo. Y si quieres esperar y ganar tiempo, está Duhalde también, que se ha presentado el otro día. Sí, pero dentro de 20 meses no sé dónde va a estar Duhalde. ¿Trajiste un libro? Sí, te traje mi último libro, Roberto, y para que lo Entre Hitler y Perón. Sí. Está acá para ustedes, para el que llame primero. A vos que te voy viendo a dar, otro, ¿no? Pero vas a contarlo la próxima vez que vengas y acá te voy a dar los nuevos angelitos. Y voy a hablar de Cavallo también. ¿En ese libro? Claro. Ah, bueno, pero de Cavallo vamos a hablar con el propio Cavallo. Claro. Nada más que en un minuto, para que nos explique todo lo que hablamos con él, que ha introducido, digamos, el campo tembloroso en el cual está la economía argentina, y para saber sobre, por ejemplo, de algún número. 15% de inflación, ¿no parece un traje demasiado chico? 3,5% de crecimiento, ¿no parece un traje demasiado chico? Pero bueno, parte de eso es lo que vamos a hablar. Porque el gobierno Macri, aún hoy, el sábado, el domingo, sigue diciendo en el segundo semestre cambiamos la situación y seguramente va a haber brotes verdes como iba a haber en el segundo semestre del año pasado. En un minuto, Domingo Cavallo, gracias yo. No, gracias Roberto. Belgrano, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, con gran relevancia comercial y residencial. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria, ahora se dice Adrián Mercado. En el Día Internacional de la Mujer, Garbarino continúa apoyando el desarrollo de las mujeres. Este 8 y 9 de marzo aprovecha el 25% de descuento exclusivo para mujeres en productos de tecnología seleccionados en sucursales de todo el país. Ahora es el momento. Garbarino, garantía de confianza. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Le recordaba acá a Domingo Cavallo que cuando yo estaba en ámbito financiero y él estaba en el Ministerio de Economía, una de las dificultades que teníamos en el diario, que el diario tenía un gran atractivo porque siempre hablábamos del dólar, porque el dólar se movía, subía, no bajaba casi nunca, etcétera, y después vivió toda una especie de siesta durante la administración tuya. Hoy repite lo mismo, esta Argentina repetida, reiterada, y la pregunta es obvia y lamento hacértela, pero ¿qué pasa con el dólar? Porque el dólar en alguna medida es un síntoma de lo que sucede en la economía argentina, más allá de si es cierto o no es cierto, porque es inexplicable que con tantas reservas, digo, y perdón que avance en un tema que es más tuyo, con los préstamos que se han tomado, haya tanta gente como interesada en comprar dólares, cuando sabe que el dólar lo pueden controlar. Bueno, ocurre que el Banco Central ha estado funcionando sobre la base de una interpretación de la realidad que es teóricamente consistente, pero que en un aspecto no refleja la realidad. El modelo de metas de inflación que se está aplicando en muchos países y que indica que la política monetaria, utilizando la tasa de interés como indicador para inducir expectativas de inflación a la baja. Si sube la tasa de interés, la teoría es que la expectativa de inflación va a bajar. Es más viejo que la China eso. Bueno, es una interpretación de cómo funciona el mercado monetario y la economía que se ajusta a la realidad en casi todos los países. En mi opinión, excepto en aquellos que tienen una larga historia de dolarización de hecho, provocada por la alta inflación, las estanflaciones y las hiperinflaciones, o incluso una experiencia de dolarización de derecho, como significó la convertibilidad. Yo creo que en un país como Argentina, la alta volatilidad cambiaria, lejos de disminuir la demanda de dólares, que es lo que supone en general el gobierno o el Banco Central, para mí la alta volatilidad cambiaria aumenta la demanda de dólares, porque la gente no lo ve al dólar como la herramienta para las transacciones cotidianas, obviamente ve al peso, pero sí lo ve al dólar como la moneda que le protege sus ahorros. Entonces, cuando hay mucha volatilidad, lejos de demandar menos dólares, demanda más dólares. Ahora, yo creo que el Banco Central, o el gobierno, no sé bien quién lo decidió, advirtió este problema y entonces decidió que van a seguir con metas de inflación, que van a seguir manejando la tasa de interés, pero que también van a prestar atención a qué pasa con el dólar y van a tratar de evitar la volatilidad. A ponerlo, digamos, entre dos bandas. Entre dos bandas, que es lo que hacen muchísimos países. O sea, nada que ver con lo que te decían de que tenía la posibilidad de la libertad de comprar y vender y que el mercado decidía cómo era el precio. La posibilidad de comprar y vender va a existir siempre, mientras no haya al precio control. Que ellos quieran. Claro, en lo de las bandas de flotación, no significa que el dólar no va a flotar. No, está bien, pero antes no tenían eso en la cabeza. Bueno, no tenían eso en la cabeza porque pensaban en una situación de lo que se llama flotación absolutamente limpia, que en una economía que no tiene un gran déficit fiscal, que no tiene desajustes en los precios relativos, es decir, que no tiene tarifas muy atrasadas, que no tiene un sistema impositivo que desalienta mucho la exportación y hace perder competitividad. Claro, en un país así funciona bien el esquema de metas de inflación con flotación absolutamente libre. En un país con los ruidos y la herencia que recibió el gobierno de Macri, para mí el mercado cambiario tiene que ser libre, tiene que haber flotación, pero la política monetaria tiene que prestar atención también al tipo de cambio. No quiere decir que siempre tenga que salir a vender dólares para evitar que el dólar suba,
tiene que significar también que no tiene que utilizar ni las tasas de interés ni ninguna otra herramienta para inducir entrada exagerada de dólares, o sea, que puedan hacer. Que se va a manejar el precio del dólar con las reservas. Bueno, por ejemplo, yo vengo sosteniendo desde hace bastante tiempo vos un día pusiste 500 millones de dólares para que no se fuera. Cuando todavía era flotante el mercado, ¿no? Antes de la convertibilidad. Ahora, el modelo que para mí Argentina tiene que adoptar y que el Banco Central tendría que mirar, y yo esto se lo he dicho a varios miembros del directorio del Banco Central, lo he escrito en mi libro Camino a la Estabilidad, es el de Perú. En Perú la economía funciona muy bien, con estabilidad de precios. Es de todos los países que han aplicado esto que se llama metas de inflación, el país que ha logrado la inflación más baja y el crecimiento más alto, incluso más que Chile, por supuesto muchísimo mejor que Brasil, pero también mejor que México, que Colombia, que son los países que han implementado desde el 2000 para acá esta forma de manejar la política monetaria. Y Perú... Convengamos que en la época de Pratgay en el Banco Central había un proceso semejante. Sí, tendía a eso, creo yo, pero por supuesto fue un periodo corto. Y después el gasto. Ahí la moneda se tenía que apreciar porque se había devaluado exageradamente, pero ahí empezaron a presionarlo para que no lo deje apreciar al peso, es decir, que no deje bajar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los que habían impulsado la licuación de pasivos vía la especificación y la devaluación querían que el dólar se mantuviera muy caro para que sus deudas en términos de dólares fueran muy reducidas. Está claro. Y lo que estaba haciendo Pratgay, que era lo que correspondía, en ese momento había que volver a un nivel del tipo de cambio que no pusiera en tensión a todos los precios que habían quedado atrasados. Por ejemplo, el atraso tarifario no hubiera sido tan grande como llegó a ser y como le está creando tantos problemas al gobierno de Macri, de haberse apreciado el peso y no haberse devaluado tanto la moneda, o haberse mantenido tan devaluada en aquellos años. Me estoy refiriendo al 94, 95, 96. En fin, pero eso es historia. Vamos a lo de ahora. Un Banco Central como a lo el de de Perú. A lo de ahora, me parece que tal como están manejando ahora la política monetaria, está bien, pero no lo han explicado. No se sabe si es una imposición de la jefatura de gabinete o de alguien del equipo económico. El 28 de diciembre pasado. Sí, pero cambiaron algunas pero ahí metas. estaba Sturzenegger, estaba Duhovne y estaba el ministro. Y uno podría suponer, yo incluso pensé, bueno, se han puesto de acuerdo, han revisado el esquema con el que se venían manejando, están todos convencidos y ahora van a manejar esto no cambiando el método de meta de inflación, sino adaptándolo más a cómo está funcionando realmente la economía argentina. Pero ¿qué ocurre? Hoy la gente se pregunta, ¿Sturzenegger está de acuerdo con lo que está haciendo o lo están obligando a hacer? ¿Y qué va a seguir? ¿Va a seguir interviniendo en el mercado cambiario? ¿Qué va a hacer con las tasas de interés? Porque vea que para bajar el precio del dólar, que ahora lo está haciendo con intervenciones en el mercado cambiario, luego va a volver a subir las tasas de interés. Yo pensé, no, las tasas de interés van a seguir bajando a la medida que también vaya bajando la tasa de inflación. Pero, por ejemplo, hoy apareció, o el viernes creo que apareció una noticia que no ha salido en los diarios, pero el Ministerio de Finanzas colocó letras a 182 días a una tasa más alta que lo que estaban las tasas de Levax, más o menos para los mismos vencimientos. Cuando en realidad uno pensaba que todo el cambio que se estaba haciendo en política monetaria apuntaba a que el Estado, si se iba a financiar, se financiara con tasas de interés más bajas que las que venía pagando el Banco Central. Ahora, Entonces, a mí,
lo que me aflige, porque yo quiero que este gobierno le vaya muy bien y quiero que realmente bajen la inflación y quiero que salgan adelante, es que nadie explica desde arriba, es decir, alguien que tenga control de todos, bueno, de todas las áreas. Vos lo que estás diciendo es que no hay ministro y en alguna medida que no hay programa. Eso ya lo he dicho tantas veces, ¿no? Que no hay programa no estoy muy seguro. Ahora, no hay un líder del equipo económico. Además, y volviendo un poco a lo que decía el Tata Joffre, la gran diferencia que yo veo, por lo menos con mi experiencia en el equipo de Menem, en el gobierno de Menem, es que una vez que Menem se convenció que lo que yo le decía que había que hacer en economía era conveniente, iba a dar resultados, el rol de Menem fue respaldarme. Y me dejó total libertad para formar el equipo económico con gente que había trabajado con vos. Había trabajado, que además me respetaba intelectualmente y yo los respetaba a ellos y discutíamos y no siempre estábamos 100% de acuerdo, pero finalmente cuando los que yo no estaban de acuerdo, me parece que no les iba bien con vos. No, sí, yo tenía que convencerlos, claro. Porque a nadie que sea una persona que se aprecia a sí mismo va a hacer algo de lo cual no está convencido. Y a veces me convencían a mí. Muchas veces también me convencían a mí de prejuicios que yo tenía. Yo soy un poco apresurado para tomar decisiones. O sea que para mí lo que falta es un equipo económico. Ahora, vos sabés... Por ejemplo, el hecho que digan que Sturzenegger no forma parte del equipo económico y que hagan esta ficción de que Sturzenegger es un banco independiente y en un país como Argentina, ¿cómo no va a formar parte el presidente del Banco Central de un equipo en el cual discutan cómo van a armonizar las distintas piezas de la política económica? Que los muchachos que están en el Banco Central son un poquito diferentes a los muchachos que están en las otras áreas de economía, ¿no? En algún sentido. Digamos, no son... Pero en general todos tienen buena formación profesional. De eso no cabe digamos, duda. Sturzenegger obviamente es desde el punto de vista académico, es el que tiene una formación más brillante, digamos. Pero yo creo que todos son profesionalmente muy buenos. Por lo tanto, un diálogo entre ellos tendría que ser un diálogo constructivo y... Una vez que llegan a una conclusión, todos tienen que remar en la misma dirección, pero para asegurar eso, no se les pueden imponer formas de actuar y de pensar de las cuales no estén convencidos y en las que no hayan participado en la discusión, y tienen que ser, en definitiva, si alguien toma la decisión final, tiene que haber un respeto no solo político, sino también intelectual hacia el que toma la decisión final y le dice... Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. Ahora, vos sabés que vos, en alguna medida, sos el culpable de que no haya un ministro de Economía como el que vos querés. Porque Macri dice, primero que él es el ministro de Economía. Bueno, también lo mismo decía Kirchner. Bueno, pero en este caso estamos hablando no de finados, sino de y que además, porque él no quiere tener un ministro de Economía como fue Cavallo. Bueno, eso lo dijo una vez. Después le escuché que... ¿Se rectificó? Dijo... No quiero tener un Cavallo, no quiero tener un Labaña, no quiero tener un... lo mencionó también al autor del Plan Austral, a Zurruil. A Zurruil. No sé, quizás lo dijo para decir, no es que no quiero tener un Cavallo, sino no quiero tener un ministro de Economía que sea líder del equipo económico. Creo que ese es un gran error de él. Si algún día él me preguntara... ¿qué me recomendás? Y yo le dije, pero escuchá, por de pronto, designá un ministro de Economía, poné a todos como miembros del equipo económico, asegúrate que formen parte del equipo y que tengan ganas de trabajar uno con el otro, que no se tengan antipatía, que no anden... Bueno, pero el gobierno dice que todo es un gran equipo y lo que uno está observando es que hay como ciertas internas manifiestas dentro de la administración. Si realmente... Pasa en todos los gobiernos también. Sí, pero a mí me parece que el hecho de que no se sepa bien quién toma las decisiones finales no es bueno. Y sobre todo que quien tome las decisiones finales no sea él el que tenga la responsabilidad de explicar
cómo se armonizan los distintos componentes de una política económica, ¿no? Como estamos, siempre nos demoramos, hay dos Además, quiero aclarar, yo quiero que este gobierno le vaya muy bien. Ya lo dijiste, ¿no? Antes. Sí. No, porque mucha gente dice, ¿por qué venís a criticar? No es una crítica, es además mucha gente le está diciendo lo mismo, o sea, no soy muy original en esto. Para ser breve, hay dos preguntas por lo menos que quiero salvar. Una, hay una pauta de 15% de inflación en la cual uno parece no creer demasiado, y una pauta de crecimiento del 3,5. ¿Ninguna de las dos te parece a vos que se va a cumplir o sí? Bueno, yo creo que se podrían llegar a cumplir. No quiero predecir que no se van a cumplir, pero obviamente que no es tan fácil. Y segundo, el gobierno está tomando demasiados riesgos en esto de depender tanto de que nos sigan prestando en momentos en que el mundo está, digamos, tampoco nadie sabe bien cómo va a ser el curso de la economía mundial. Hay cosas que sorprenden, por ejemplo, mientras Estados Unidos sube las tasas de interés, a su vez baja el precio del dólar en el mundo. Eso es algo que significa... Menos en la Argentina. Bueno, me refiero con respecto a las otras monedas fuertes, ¿no? Y hay una serie de cosas que son... digamos, que hay también mucha incertidumbre, así como hay incertidumbre respecto de cuál es la verdadera política monetaria y macroeconómica en la Argentina, hay mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar en el mundo. Entonces, cuando hay tanta incertidumbre, sobre todo afuera, uno tiene que ser lo más prudente posible. Además, esto del endeudamiento, si nos estuviéramos endeudando como se está endeudando el país, para eliminar los impuestos distorsivos, esos impuestos que crean un sesgo antiexportador, que encarecen los costos de producción y que impiden a las empresas pequeñas y medianas y también a las grandes exportar, yo diría que no sería tan inconveniente, porque uno dice, ahí sí el endeudamiento es para corregir una distorsión que al ser removida va a permitir que la producción exportable y las exportaciones aumenten y aumente la competitividad del país y aumenten los ingresos de una manera sostenible. Pero si nos endeudamos mucho porque nos demoramos demasiado en hacer los ajustes del gasto público, yo no soy de los que piensan que se pueden hacer esos ajustes de lo que hablan algunos colegas que exageran mucho, pero obviamente que uno tiene que ver que se están moviendo en la dirección, que se están moviendo. Yo creo que Duhovne tiene toda la intención de controlar el crecimiento del gasto, pero se lo ve como no suficientemente apoyado. Nosotros cuando estábamos ajustando el gasto y por ejemplo teníamos que tomar decisiones muy difíciles, Menem, él salía a apoyar y él le explicaba a la gente por qué teníamos que hacer esas cosas que implicaban costos, obviamente. Una vez que un gobierno ha aumentado el gasto como lo ha aumentado el kirchnerismo, de una manera absolutamente demagógica, descontrolada, irresponsable, y además ha aumentado la presión tributaria al nivel que la aumentó, obviamente que volver a una situación normal es una tarea que impone costos de todo tipo, costos sociales, costos económicos y costos políticos para el que la está implementando. Que no los quieren correr. Pero, Mingo, y te pido la brevedad porque si no te puedo hacer la pregunta. El señor Caputo, el que toma prestado en el Club de los Amigos, dijo que no va a tomar más plata este año en dólares, que se va a arreglar con la asistencia local. Y habló de una cifra, habló de algo de 27.000 millones, que es lo que requeriría para completar el año. Esos 27.000 millones, si uno primero le tiene que creer que no le va a pedir plata a los otros. Segundo, que tenga la posibilidad de que se la presten acá. Y tercero, no es lo que exactamente le falta. Está imaginando un ajuste superior al que conocemos hasta ahora. La pregunta con ese ajuste es, ¿quién va a pagar ese pequeño por de ajuste? pronto, a mí me parece bien que no pidan más dólares que los dólares que realmente necesitan para pagar intereses o vencimientos en dólares o algún tipo de gasto en dólares.
no tiene sentido traer dólares al país para financiar la parte del déficit que es en pesos. Ahora, para mí, si apuestan a la baja de la inflación y quieren que baje la inflación, el financiamiento que tiene que buscar el Ministerio de Hacienda, perdón, el Ministerio de Finanzas, no es a través de letras a 180 días que pagan 27 o 28% de interés, sino a través de bonos indexados, es decir, de bonos por UVA. Los mismos, así como la gente que va a comprar una vivienda toma o le dicen tome plata, que el gobierno trate de conseguir esa plata y no a 180 días, a plazos más largos. Ahora, por supuesto, también existe la posibilidad, que lamentablemente el gobierno no la quiere permitir, y es que el endeudamiento en dólares, en todo caso, sea de los dólares que se reciclan dentro de la propia Argentina. Pero resulta que los dólares, si van al sistema bancario, prácticamente los bancos no los pueden prestar. Entonces, resulta que traemos dólares de afuera para financiar al Estado, para financiar a las empresas, y no permitimos que se reciclen los mismos dólares que están dentro del sistema financiero argentino. Yo creo que hace falta una interacción más eficiente entre cómo trabaja el Banco Central, cómo trabaja el Ministerio de Finanzas y en general cómo trabaja todo el equipo económico. Te agradezco, obviamente a la gente le digo que nos quedan 30.000 preguntas. Tengo acá el angelito nuevo, nos hemos gastado unos pesos. Para no desentonar con Jofre, yo he escrito un libro también que es de historia. Este está en inglés, pero ahora pronto va a salir, ese porque me lo pidieron, me lo financiaron desde el exterior porque estaban interesados en publicar ese libro y lo escribimos con mi hija. Pero hemos escrito la versión local y va a salir en el mes de abril. No te lo pude traer porque todavía no hay ningún ejemplar, pero lo publica el Ateneo. Ya vamos a tener la oportunidad. Le hemos cambiado el nombre porque ellos me lo pidieron que prestara fundamentalmente atención a las reformas de los 90, pero yo allá presto atención a toda la historia argentina, por supuesto también a las reformas de los 90 y la contrarreforma de los Kirchner. Muy bien. Bueno, te agradezco. Estamos en deuda para el mes de marzo, ¿me dijiste abril? No, abril. Ahora, a fin de este mes, principios del próximo, va a estar el libro. Y bueno, lo volveremos a invitar para ver si... Sí, lo que pasa es que es de historia. Entonces, todos mis amigos me dicen, no hable más de la historia. Por eso yo he escrito el libro para que el que quiera entender mi interpretación de la historia lea el libro. Y yo prefiero hablar de lo que está pasando ahora, porque si no creen que solamente me dedico a tratar de reivindicar mi paso por la economía. Por la economía. Gracias, Mingo, gracias a ustedes. En un minuto nomás lo vamos a tener acá a Jorge Haddad. Les tengo que explicar lo que nos pasa a nosotros con los impuestos, porque él ya mencionó el drama que tienen los argentinos con los impuestos. Bueno, yo no es que vaya a propiciar una revolución tipo Gandhi o Henri Thoreau, pero algo también vamos a tener que hacer desde este lado del mostrador, frente a los señores del otro lado del mostrador, que lo único que saben es gastar más de nuestra plata. En un minuto con un especialista, Jorge Haddad. Gracias. Este señor Jorge Haddad, que nos va a iluminar un poco sobre los impuestos, de los cuales usted sabe bastante poco. Vamos a empezar con un gráfico, con una estadística, si querés, que lo he sacado de Carlos Rodríguez, que lo puso en algún lado, que estos son los impuestos que padecen los argentinos. Sí. ¿Me lo podés explicar esto? Es muy simple. Partiendo de la base del valor trabajo, que está establecido en 130, tenemos aportes patronales, o sea, lo que va para jubilación, obra social, etcétera, tanto del empleador como del empleado, y ahí tenemos el 33 y el 16. Después vino el impuesto. Eso es seguridad social, esto es impuesto. Bueno, igual el bolsillo siempre es el mismo. Por supuesto que nos sacan del mismo lado, ¿no? El 35%, y ahí va quedando de los 130, 54,6. Eso es lo que te queda en el bolsillo. Queda en el bolsillo para poder pagar la luz, para poder... No, ahora tenemos otro gráfico más. Exacto.
Del bolsillo yo voy a pagar en todo lo que compre el 21% del IVA. Voy a pagar en cada provincia el mínimo, estamos hablando de la tasa mínima, el 4% de ingresos brutos. Impuesto a las transacciones financieras, 4%. Arancel de protección, 1,05, 64. Impuestos internos, cuando corresponde, porque no todos tienen impuestos internos, 5%. ABL, o impuesto inmobiliario, o impuesto a contribución directa, dependiendo de la provincia. Calculemos un 1%, pero es viejo eso, hay que subirlo. Hay que subirlo. Hay que subirlo. Y el impuesto inflacionario el 33%, con lo cual yo estoy trabajando... Perdón, está faltando el impuesto a la renta financiera. Sí, si me queda. Si te queda. Sí, bueno, queda. entonces en total... En total tenemos menos 22%, o sea, nosotros en realidad tenemos un socio en las ganancias nuestras, no en las pérdidas, que nos lleva a trabajar más de 8 meses para el Estado, lo cual es una barbaridad. Ahora, al margen de la barbaridad, uno ha visto que, por ejemplo, Estados Unidos, que se supone que es un país desarrollado, tiene 4 impuestos, en términos generales. Vos me vas a corregir, pero diga, nosotros tenemos 96 impuestos. Y ellos tienen un montón de impuestos, no tienen 4. No, porque ellos tienen también impuestos federales, recordad que somos iguales, claro. Tenemos la misma estructura, impuestos federales, impuestos estaduales, impuestos de las comunidades, impuestos de las municipalidades que están dentro de las comunidades. ¿Y cuánto le sacan del bolsillo en total? Sacan mucho menos que nosotros. En realidad ellos tienen una presión tributaria total, sumado todo, menor que la nuestra. El problema nuestro es otro. Ellos se financian con el mundo. Nosotros nos financiamos con empréstitos, que es lo que explicaba Cavallo, o con la maquinita famosa desde el Rodrigazo. El problema nuestro es el gasto. El problema nuestro es el gasto, exactamente. Vos no podés tomar los impuestos, como lo decía muy bien Abad. Si quieren que yo baje los impuestos, díganme primero cuánto bajaron del gasto, porque si no, no puedo pagar los sueldos. Si no, empiezo a inventar impuestos. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un impuesto que es aduana interior, que está prohibido por la Constitución, que es el abasto. Un camión de cualquier bebida traspasa a algún municipio y tiene que pagar. Si no, le aplican una multa. Eso es contra la Constitución. Estamos hablando de la Constitución, no de un impuesto. Vos podés tener una visión global de impuestos pensando en qué es lo que podés gravar de impuestos. Podés gravar impuesto a la renta, la ganancia, lo que uno gana por su trabajo habitual. Ese es un enfoque. Lo que uno gana acá, o lo que uno gana acá y lo que ganó en Estados Unidos en las acciones. Entonces eso es renta mundial, como se lo denomina ahora, que nosotros lo tenemos. No sé cuántos tiene renta mundial. El último blanqueo dio 110.000 millones, más o menos. Hablando de eso, hay otro blanqueo en marcha, ¿no? Eso es lo que se espera que haya. Porque después del Mundial. Después del Mundial, a fin de año, con otra moratoria que Abad no lo quería. Bueno, tampoco quería el que se hizo. Por supuesto, lo hizo. Siempre se opuso. Sí, eso. pero después firmaron. Y tuvieron que firmar, porque con eso cubrían gastos. Pero no solo cubrieron gastos, inventaron nuevos gastos. Por supuesto, pero cubrieron la reparación histórica, que no la terminaron cubriendo con eso. Por eso van a necesitar más recaudación con otro blanqueo que se espera. Pero estamos hablando de renta financiera. ¿Cuánto vino de esa renta financiera acá? Se quedó afuera. Se quedó afuera. ¿Para qué sirvió eso? ¿Para recaudar 10.000 millones de dólares? ¿11.000 millones de dólares? No valía la pena, realmente. Si hacemos un blanqueo como política de Estado, que no tenemos, que no existe, partamos de una base para que se entienda. Los impuestos son un instrumento de la política económica. Y la política económica responde a un modelo de país. Pero cuando vos decís que no vino acá, ¿qué es lo que no vino acá? ¿Para qué sirve que la plata esté acá? Si la plata va a estar en un banco como está en Estados Unidos o está en otra parte del mundo. ¿Y por qué va a estar exclusivamente en eso? Hubo proyectos donde se crearon
Pero si la gente, si el problema de la gente es que no cree. No solo que no cree, sino que no le ve, digamos, la galladura, la entidad a los proyectos que hay en la Argentina. El problema es la capacidad de ahorro de la Argentina está relacionada directamente con la falta de oportunidad. Nadie le explica cómo ganar plata salvo con los títulos argentinos. O lo que te dicen en la bolsa, que porque cada no 2 por 3 te dan un sablazo. Porque no se le caen ideas distintas. Por ejemplo, yo hace 10 años que voy a dar clase en una maestría en la Universidad del Comahue. Neuquén, Río Negro, eso lo hablamos. Neuquén, Chipoleti. Nunca la manzana la han regalado acá, han venido acá a regalarla porque no tiene precio, porque le cuesta más cosecharla que lo que le pagan. Bueno, ¿por qué el Estado de Río Negro y de Neuquén no hacen en conjunto una empresa donde colocan estos productores, le dan un precio sostén y exportan? ¿No se les ocurrió eso? No se, las economías regionales que tanto reclaman. Esto se puede hacer y duplicar en todo lo que es economía regional, exportando. Porque solo lo que necesitamos es para exportar. Entonces al que tiene la plata afuera le puede decir, mira, acá tenemos este negocio que está funcionando y está controlado y cotiza en bolsa. ¿Por qué parte de lo que tenés afuera no lo pones acá? Ponelo por 2 años. Junto con el blanqueo, por supuesto, pagás y algo, el 20%, el 15%, pues eso fue uno de los proyectos que se hizo y que se trabajó 1 año y medio. Esto no es un invento solo nuestro, es una adaptación. Esto lo hicieron en Nueva Zelanda los fideicomisos para entrar en el mercado de leche en polvo. Eso es lo que hablaba Lilita Carrió. Exactamente. Porque vos trabajás un poco. Yo trabajé con ella en el contrato tributario, de los 10 contratos de ella, en el contrato tributario, y ahí lo proponíamos. Entonces, no soy un genio, son ideas. Si te invito a este programa, sos un genio. Pero lo que te digo, vos creás las oportunidades y la gente viene. ¿Por qué no creás oportunidades para hacer construcciones? Y le decís a la gente, señores, venga, invierta, acá hay estos proyectos para construir vivienda, si hay un déficit habitacional terrible. Ahora, discúlpame, porque me has puesto la cuña en un tema que a mí me genera una enorme sospecha, que es el tema de la PPP, que ahora creo que se suspendió la licitación. Sí. Ese es un invento que le va a costar muchísimo a los argentinos. Mira, preguntaré a los chilenos, porque ya lo hicieron eso. Pero lo hicieron bien. Bueno, copiemos lo bueno. Ajá. Lo hicieron bien. El camino a La Serena, por ejemplo, hicieron un túnel que es uno de los más grandes que hay. Y ahorraron en 4 horas el viaje y tienen ruta de ida, vuelta y tienen todo. Lo hizo Lagos, siendo ministro. Bueno, pero el tema, para explicarle a la gente lo que es la PPP, esto es el privado que hace una obra pública, digamos, con la garantía de que el Estado se la va a pagar. El acceso norte, cuando se hizo en la época del ministro Cavallo, que se le dio en concesión, la hicieron, antes había una ruta de ida y vuelta, hicieron una autopista y tuvieron la concesión por X cantidad de años. La inversión la hicieron ellos, no la hizo el Estado. Ahí tenés una eliminación de gasto público si lo haces bien. ¿Por qué? Porque lo que se invierte en obra pública es muchísimo. Claro. Y no se deja de hacer la obra pública, la hace otro, la financia otro. Ferrocarriles. El tema es lo que te cobran los otros con la tasa de inflación y los mayores costos. Bueno, el problema de los mayores costos es un problema típico nuestro. Fonavi no puede dar escritura porque no tiene no tiene el final de obra porque le faltan los mayores costos. Si no, sería un gran negocio consolidar toda la deuda que tiene Fonavi y ponerla en el mercado externo, porque son hipotecas sobre inmuebles. ¿Qué más seguridad querés tener? Esto está un poco técnico. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Macri hace gala de que su gobierno bajó los impuestos. ¿Es cierto? Su gobierno nacional puede haber bajado los impuestos para el 2020. Estamos en el 2018. Falta tiempo todavía. Lo que sí te puedo asegurar es que todos los gobiernos provinciales subieron los impuestos. Te bajaron uno y te subieron otro.
Si no, pregunté en provincia de Buenos Aires, ingresos brutos pudo haber bajado 1 o 2 puntos, pero lo que subió inmobiliario rural. Claro. Entonces, la propuesta que te decía Macri era no va a haber impuesto a los bienes personales. Y sin embargo hubo una ley, la 27431 creo que es, que lo prorrogó hasta el 2022 y se terminaba el año que viene. Y nadie dijo nada, y no lo sabemos, y lo vamos a seguir pagando. Claro, pagamos mucho menos, sobre mucho más, por el blanqueo. Claro. Por el blanqueo. Entonces, lo que te dice que bajaron los impuestos es relativo y en el bolsillo no se siente. No se siente en lo más mínimo eso. Bueno, tampoco lo sienten, ni tienen necesidad de sentirlo los dirigentes políticos, porque ellos, ante la tasa de inflación, no te aplican impuestos vinculados a la tasa de inflación. Te aplican impuestos muchísimo más altos, caso de la provincia de Buenos Aires o la capital federal. Exactamente, exactamente. Y ni hablemos del interior, lo que va a hacer. Yo apuesto, como dijo el anterior entrevistado, a que este gobierno que gobierna mi país, tu país, ¿sí?, nuestro país, le vaya bien. Ahora, no quiero que nos engañen, no quiero que nos mientan y nos digan una cosa por otra. Que digan la verdad, estamos pésimos. Las estadísticas no sirven. Y te digo simplemente por esto, porque desde Abad en adelante reconocen que hay 1/3 de la economía en negro. Y si hay 1/3 de la economía en negro, todo lo que es estadísticas, Moreno incluido, excluido, expulsado, como vos quieras, es sobre 2/3 del Producto Bruto Real. ¿Y cómo no va a haber una economía en negro si vos tenés la garantía de que te van a meter un nuevo blanqueo dentro de 3 meses? Eso lo tenés afuera. Yo te hablo de la economía que está acá. No la, bueno, pero vos fabricás, el negro lo fabricás, vos lo fabricás acá el negro. Claro, pero sigue acá funcionando el negro. No lo han podido revertir. El negro es algo que te permite, aunque parezca sobrevivir. Mentira, claro, por eso ha sobrevivido a la Argentina y no ha sido una catástrofe. Nos ha mantenido el negro. Entonces, por favor, políticos, que hace rato que están en esto y lo saben, sáquense la careta, empiecen a hablar como realmente es. Traten de buscar, no cazando en el zoológico como estás vos, como estoy yo, como están los que pagan impuestos. Los que declaramos. Sino que empiecen a buscar ese tercio que no paga y por qué no paga. Y cuando agrandemos la torta vamos a poder bajar los impuestos. Pero si no agrandamos la torta, cada vez va a ser peor la presión tributaria. Te despido con una pregunta comprometida. Es que espero que tengas el coraje de responderla. ¿Por qué se fue Abad? Yo tengo 2 versiones. ¿Versiones? No, decime por qué se fue Abad. Las presiones fueron demasiadas y dijo basta. Y en particular, ¿qué presiones? Las presiones por... No lo conozco a quién viene, pero trabajó con quien está relacionado con el mayor deudor de la FIP, de la Argentina. ¿Qué es Mercado Libre? No, Mercado Libre fue un problema distinto. Fue un problema... Bueno, entonces decime quién es el mayor deudor. Está preso. Cristóbal López es el mayor deudor de Argentina. El que viene en lugar de él trabajó junto con quien le compra a Cristóbal López o le quiere ocupar de Cristóbal López. Que es Rosner. Que es Rosner. Entonces, me parece bárbaro y te cuento una anécdota muy simple. Cuando está la dupla Tacchi-Cosio, sí, Aleman, yo era funcionario en esa época, antes de gato fui ratón, como digo siempre. Aleman le pide a la Dirección Nacional de Impuestos que alguien le explique a Cosio lo que era procedimientos fiscales, porque no tenía la más remota idea de lo que era la ley de procedimientos fiscales. Me tocó a mí explicárselo a Cosio. Y lo primero que le pregunto, ¿qué tal contador? Encantado, no soy contador, soy licenciado en Administración de Empresas. Entonces, discúlpeme, no puede ser director de la DGI, porque los directores de la DGI, de acuerdo a la ley, son los abogados o contadores.
y este que tenemos ahora es ingeniero industrial. Que dicen que son como los periodistas, sirven para todo. Sirven para todo. Lamentablemente debía haber empezado con esta pregunta el reportaje, pero bueno. 2 libros. Muchas Los gracias. 2 agotados. Séptima edición, va a salir la 8ª en abril. Bueno, casi un bestseller para este rubro, ¿no? Como se imagina. Una cosa que también tiene que ver, creo que con vos, no lo recordarás. 6 de marzo del 90, un diario que se llamaba Ámbito Financiero. Un comentario, todos estamos en libertad condicional con la ley penal tributaria. Ese fue mi primer comentario sobre ese tema. Bueno, te agradezco, Jorge. Al contrario. Les agradezco a ustedes, los veo el próximo lunes. Espero que tengamos un programa parecido a este. Gracias, buenas noches, gracias a vos. Gracias.